La sentencia de constitucionalidad C-572 del 97, emitida por la Corte Constitucional Colombiana en el año 1997, tuvo una gran influencia en la precisión de las funciones de las convivir y su relación con las actividades afines al paramilitarismo. En los años de 1993 y 1994 se emitieron decretos respecto a temas de servicios comunitarios, de vigilancia y seguridad privada y servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. Dichos decretos fueron el 2535 de 1993 y el decreto 356 de 1994, que fue dictado posteriormente. Este último consagrado como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Estos decretos permitieron que los particulares tuvieran todo el derecho a utilizar armas en zonas afectadas por el conflicto y a poder ejercer legítima defensa con el fin de defender sus intereses y evitar las comisiones de ciertos delitos. Existen zonas denominadas de alto riesgo donde se les permitirá utilizar armas restringidas y de guerra a dichos particulares pertenecientes a los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. Aunque las llamadas convivir se desarrollaban en un marco legal como organizaciones con un fin meramente particular de ejercer labores de seguridad en algunas regiones del país, las funciones de las convivir se fueron desbordando. Algunas convivir utilizaron las funciones otorgadas por el Decreto 356 de 1994 para cometer violaciones a los derechos humanos e incluso tener algún tipo de relación con los grupos de autodefensas o paramilitares. Muchas de las convivir en su momento fueron un impulso para el reclutamiento de combatientes y expansión del paramilitarismo en Colombia. Por tal razón, la sentencia C-572 del año 1997, la Corte Constitucional aclaró lo siguiente. La Corte reconoció que la comunidad tiene derecho a organizarse para defenderse de la delincuencia y a apoyar a las autoridades legítimas con estricta sujeción a las leyes vigentes. Reconoce el derecho y deber de todas las personas a apoyar a las autoridades legítimas. Una paz duradera solamente puede fundarse en el acatamiento de la Constitución y las leyes y el respeto y la obediencia a las autoridades, como lo ordena el artículo 4 de la Constitución Política de 1991. La paz debe basarse en el respeto a los derechos, deberes y garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales. La Corte Constitucional realizó un análisis constitucional basado en los artículos demandados del Decreto 356 de 1994 y el Decreto 2535 de 1993, e hizo su comparación con la Constitución y los tratados internacionales, y si bien la mayoría de los artículos demandados los declaró exequibles, hizo precisiones constitucionales importantes a tener en cuenta. Reconoció que el Estado puede delegar en los particulares y en las comunidades organizadas la prestación del servicio público de seguridad y vigilancia. La delegación no implica la renuncia del Estado a prestar este servicio. La obligación se mantiene y debe cumplirlo el Estado y los particulares en concordancia con el régimen legal establecido. También estableció que las convivir no pueden ejercer funciones exclusivas de la fuerza pública, es decir, la ley les prohíbe totalmente que sus miembros puedan portar armas de guerra y armas exclusivas o restringidas solo para la utilización de la fuerza pública, en concordancia con el Decreto 2535 de 1993, teniendo en cuenta el uso de la fuerza como monopolio del Estado para mantener el orden. Hizo hincapié en que los funcionarios públicos, como lo son los oficiales del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tienen prohibido ser socios de las convivir. Se les prohibió a los servidores comunitarios de vigilancia y seguridad privada incorporar a la población civil como actores del conflicto y además prohibió a las convivir realizar en sus miembros entrenamientos de carácter militar y terrorista, por lo cual la Corte Constitucional, si bien declaró exequibles los decretos 356 y 2535 del 93 y del 94 respectivamente, declaró inexequible el parágrafo del inciso segundo del artículo 39 del decreto 356, que le daba la facultad a los servicios especiales comunitarios de vigilancia y seguridad privada utilizar armas de uso exclusivo de la fuerza pública, y ordenó devolverlas a las autoridades públicas con el respectivo salvoconducto, además de imponerle la obligación a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para que vigile de manera obligatoria y no facultativa a las convivir. La prohibición de armas de uso exclusivo de la fuerza pública para las convivir representó una debilitación en su estructura y muchas de ellas se convirtieron en bloques del paramilitarismo o que cooperaron con esas organizaciones al margen de la ley, lo que conllevó a la creación ilegal de las AUC y la eliminación del marco legal de las actuaciones contrarias a los derechos humanos que realizaron las convivir antes de la sentencia C-572 de 1997.